conversación bastante interesante con el doctor Javier de la Cruz Acosta, cirujano ortopeda. Doctor, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre el fallecimiento de su madre y sobre el examen que usted pasó viviendo este duelo. ¿De qué manera usted o de qué se aferró? Porque me habló de la fe. Entonces, como este es un canal católico donde nuestra comunidad también es de fe, cuéntenos un poquito sobre esa experiencia. Antes de eso, tendría que decir que en el tiempo del bachillerato y de la universidad, yo empecé a vivir una crisis de fe, porque yo me fui bautizado a los 9 años de edad, o sea, un niño ya grande, y hasta monaguillo era, pero en la adolescencia siempre tiene como empieza a tener un sentido de rebeldía, que a veces eso pasa. Propia de la edad. Propia de la edad. Y leyendo algunos libros contrarios a la fe católica, yo me lo creía, pero yo seguía yendo a la iglesia, servía como monaguillo, pero por dentro yo no creía en nada. ¿Pero cómo usted se integra a ser monaguillo? Yo me integré como monaguillo luego de estar bautizado, que yo veía a mi hermano más mayor que yo, que era monaguillo, y dije, yo quiero ser monaguillo, y él me llevaba. Luego de un año de monaguillo me salí, luego regresé, y duré en ese servicio como 4 años. Y en esos últimos años de monaguillo yo estaba viviendo una crisis de fe. Yo iba a la iglesia, participaba en pastoral juvenil, obra de teatro, pero por dentro no creía en... ¿Y qué te hace cambiar? ¿Qué me hace cambiar? Me hace cambiar que en ese tiempo yo veía que la vida que yo llevaba, yo vivía experimentando como un vacío. Porque cuando uno quiere ser para los demás, eso como llegó a decir un catequista español, Kiko Argüello, uno quiere ser para los demás, ahora no quiere ser, pero para que te quieran tú tienes que ser guapo, verte bello y tener dinero, pero en el trasfondo el demonio te dice que no te quiere nadie, y eso es que el ser humano está muerto dentro, y yo estaba viviendo eso. Con pensamientos intrusivos negativos, que eran lo que asumía el estado de ánimo. Exactamente. Y cuando llega una condición de salud, una condición de salud de mi mamá, se empezó a complicar, y intentaba, un muchachón, intentando probar la calle, como se conoce normalmente, y me daba cuenta que lo que se vivieron sin sentido, y uno salía más vacío, y dice, yo no sé cómo la gente vive así. Yo no sé cómo la gente vive así. Y empezaba a ver, conocía amigos que pertenecen al Camino Neocatecumenal que me hablaban de Jesucristo como si lo conocieran, de persona a persona. Y le pregunté a uno que cómo yo hacía para tomar las catequesis iniciales para entrar en comunidad. Nota importante, esa catequesis no es obligado para entrar en comunidad. Usted coge la catequesis, si usted no la quiere coger después de ahí, no la coge. ¿Tú puedes explicar lo que es una catequesis? La catequesis son enseñanzas, que nos ayudan a relacionarnos mejor con Jesucristo y con nuestro prójimo. Y en ese estilo de vida. Exactamente. Y en ese tiempo, conseguí en una parroquia, escuché de la parroquia Santa Mónica, que está en la zona oriental, de la Vicaría Este, y fui allá en febrero de 2011, tomé la catequesis, se me anunció el querigma, que es Dios que me ama, así como soy, y que vino Jesús, Dios, que se hizo hombre, se dejó matar por mí y por todo lo demás, y resucitó para nosotros, y que nos quiere dejar en testamento algo mucho más valioso que $1.000 millones. Para ponerte un ejemplo, tú tienes un familiar que fallece y te llaman de Brasil, que tú tengas un familiar en Brasil, te dicen, Angie, mire, le estamos llamando del banco tal y le estamos dejando en testamento $1.000 millones. Si, de un banco de aquí, vamos a poner, perdón, no de Brasil, un banco de aquí. Si sabe que usted se va a ver usted va a ver si es va a investigar si es un engaño o no, y te va a preguntar qué tengo que hacer. Y ustedes, como las mujeres tienen una gran intuición, se van a dar cuenta de que es un engaño. Claro. Pero como no es un engaño, le van a decir, vaya a la sucursal principal de tal banco, explique su situación, lo que le dijeron, y ahí se le va a corroborar.
va a llenar los debidos procesos y le van a entregar su dinero. $1.000 millones, un ejemplo. Entonces lo que ha hecho Jesucristo con nosotros, al morir en la cruz y resucitar, es dejando en testamento algo mucho más valioso que $1.000 millones. La vida eterna. Sí. Lo que yo estaba viviendo era una muerte óntica, lo que llama un filósofo danés Kierkegaard, que es la muerte óntica, es la muerte del ser más profundo. Y esa es una de las muchas causas por las cuales la gente se divorcia, por el miedo a que el otro le destruya. Por eso vienen los divorcios, vienen los abortos, vienen los asesinatos, vienen los suicidios, por el miedo al sufrimiento. Y cuando uno le es anunciado a este muerto que vive, a esta persona que está muerto dentro, que tiene que ser curado dentro, a través de esa predicación, viene la fe como don gratuito de Dios, si uno se lo cree, porque el que no se lo cree. Y un elemento importante, Javier, ¿tú entiendes que después de esto tú cambiaste, esa vida sin sentido comienza a tener valor? ¿Es la catequesis el elemento de entrada a esa conversión? ¿Qué podemos decir ahí? Fue el elemento de entrada, porque ese anuncio que se hizo, que se nos hizo a ese grupo de ese evangelio, empecé a ver sentido en el sufrimiento de la enfermedad de mi madre, porque yo veía, ella está en la cruz de Jesucristo, ella está en un altar, porque Colosenses 1 dice, o sea, Pablo escribió a los Colosenses en su carta, yo me alegro de padecer por vosotros, me alegro por vosotros de padecer lo que estoy padeciendo, porque en mi sufrimiento completo en mi carne lo que falta las tribulaciones de Cristo. Y yo dije, bueno, mi mamá en esa enfermedad está contribuyendo a la salvación del mundo a través de ese sufrimiento. Y no es algo en sentido masoquista, porque Dios no quiere el sufrimiento de nadie, sino que se vale de algunas cosas que no nos gustan para sacar un objetivo mayor. Y eso me ayudó mucho en mi proceso de conversión, y eso le ayudó a ella en su proceso de santificación. Es que sin crisis no hay crecimiento. Exactamente. Y también se pone el ejemplo con los temas de los estudios. Todo el que decide entrar en una profesión, como el estudio de la medicina, sabe que tiene que pasársela leyendo el resto de su vida. Uno a veces quisiera no estudiar, pero el deber con el paciente y la conciencia ante Dios, uno se ve en la necesidad de seguir leyendo para dar el mejor servicio posible, incluso a veces hasta en horas de la noche. Uno sentarse leyendo revistas, leyendo journals, conferencias de actualización, congresos, etcétera, y uno se ve la necesidad, y muchas veces otros lo pueden ver como un sufrimiento, pero uno sabe que ese sufrimiento a la larga rendirá un fruto. Claro. Vamos a ver ahora la parte de la ortopedia y la traumatología. Sí, señor. Ese entrenamiento, ¿en qué consiste? ¿Cuántos años son? ¿De dónde viene el origen de la palabra ortopedia? ¿Por qué se habla de ortopeda traumatólogo? ¿Qué vinculación tiene eso desde sus orígenes? Efectivamente. Siempre desde el devenir de la historia, siempre ha habido tratamiento para las lesiones musculoesqueléticas. Pero ya como formalidad, el doctor Nicolas Andri, un francés, en el 1743, si no me equivoco, había escrito un tratado sobre las deformidades de las extremidades en los niños. Y de ahí es que viene la palabra ortopedia. Ortos de recto y pedia niño. En sus inicios la ortopedia trataba las deformidades que sufrían los niños, como el caso de las deformidades angulares, sobre todo de los miembros inferiores. Luego, con el devenir de los años, la ortopedia se va relacionando con el manejo de las lesiones musculoesqueléticas de extremidades, que en ese tiempo el cirujano barbero era quien la trataba. Bueno, usted bien sabe que usted es cirujano. En la edad moderna, incluso sobre todo a partir de la edad moderna, el cirujano a veces también hacía la función de barbero, odontólogo, hasta que el doctor Ambrosio Paré, el gran anatomista, le fue dando más carácter a la cirugía y a la anatomía. Pero ya volviendo, la traumatología se fue relacionando la ortopedia con el manejo de las lesiones óseas, y ahí fue que fue surgiendo
la traumatología y ortopedia, como un caso clásico de la Segunda Guerra Mundial con el doctor Gerhard Kunscher, que fue quien ideó el famoso clavo Kunscher, que es un clavo tubular de acero inoxidable que se utilizaba para rehabilitar de manera inmediata al soldado. Ejemplo, llegaba un soldado alemán con una fractura de tibia, lo operaban, lo operaban colocándole ese clavo intramedular en la tibia, porque nuestros huesos largos tienen son una especie de tubos, son tubulares. Se hacían orificios, se colocaba ese clavo y al otro día un fusil a seguir peleando. O móntese en el avión para que siga bombardeando. ¿Qué tiempo dura el entrenamiento? Generalmente actualmente dura 5 años. ¿Tú lo hiciste aquí en el país? Sí, señor. ¿Dónde lo hiciste? En el hospital Dr. Darío Contreras. Muy bien. Que hay una gran demanda. Sí. Que lo conversamos ahorita, de la demanda tan grande que hay en el hospital. O sea, ¿de qué manera usted protege su salud mental, doctor? Bueno, con todos esos pacientes que vio esta mañana y todo lo que ve anteriormente. Encomendándose uno a Dios todos los días. Y armarse de paciencia, porque el hospital, al ser un hospital de referencia nacional de la traumatología y ortopedia, va a todo tipo de gente. Es el más importante del país, yo diría, en esa especialidad. Va a todo tipo de gente. Y ya últimamente, no solamente está el Darío Contreras así, también está el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, el Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch, y donde están las escuelas de traumatología y ortopedia, siempre, como uno dice dominicana, coloquialmente, siempre hay un lleno en el servicio de ortopedia. Por el tema de los mismos accidentes de tránsito, que lamentablemente somos de los primeros o el primer lugar en accidentes. Y ahí, como las riñas también, doctor. Exactamente. Sobre todo uno tiene que tratar de manejarse con el paciente que es conflictivo. Yo llevo esta filosofía de vida, como uno digo. Yo no peleo con nadie. Decía Santa Mónica, para pelear se necesitan dos. Así. Yo llego, ¿usted quiere pelear? No, tranquilo. Bueno, si usted quiere pelear, tranquilo. Yo me voy, yo no voy a pelear. Yo no peleo. Es importante decirle a la población, para que tenga una idea, de que el Hospital Darío Contreras, desde la época que yo fui residente, hace ya unos años, tenía un promedio de 250 a 300 emergencias por día. Y creo que eso se mantiene. Sí, sí. Aún teniendo nosotros el Hospital Traumatológico Ney Arias, que obviamente ha sido una gran necesidad para esa población del norte de la ciudad, y poder descongestionar un poco el Hospital Darío Contreras, que, como tú mencionas, es un hospital nacional. Nosotros veíamos pacientes de toda la zona, tan lejano como la frontera, ¿no? Con lesiones musculoesqueléticas. Y vamos ahora, después de la pausa, vamos a revisar un caso anecdótico que tú recuerdes de tu residencia, que te haya marcado, para entonces comenzar a hablar un poquito del área en que te especializaste, qué es lo que es la artroscopía o cirugía mínimamente invasiva, y hablar con la población de las dolamas más frecuentes. Específicamente te voy a preguntar, después de la pausa, el dolor de espalda. Así que volvemos en breve. Yo quiero saber de la artrosis.